Bueno, como ya casi no me queda con quién pelear dentro del mercado de granos, eh, pelear bien en el buen sentido, polemizar en todo caso, debatir, es lo que hacemos habitualmente. Me voy a meter un poquito con el mercado de carnes, del cual no conozco mucho, casi nada les diría. Pero en este momento hay gente que está muy enojada, hay gente que está un poquito más tranquila y hay gente que está contenta, ¿por qué no? Con el famoso acuerdo que se firmó sobre el precio de la carne. Eh, a ver, hay motivos para todo. De todas maneras, si yo tuviera que elegir, por ahora me quedaría con aquellos que están un poco más tranquilos. ¿Y por qué digo esto? Porque la realidad es que si el gobierno va a intervenir en todos los mercados que pretende intervenir la Secretaría de Comercio, sobre todo, como está interviniendo en el mercado de las carnes, yo estaría bastante tranquilo. No porque esté de acuerdo, sino porque, en base a los antecedentes, la situación podría haber sido mucho peor. Se firmó un acuerdo, es este que ustedes ven en pantalla, donde se establecen los cortes y los precios de venta al público para un grupo de carnicerías y supermercados. ¿eh? Ahí no hace falta que lo lean, porque seguramente todos ustedes lo tienen, simplemente para que se acuerden de lo que se firmó. Eh, ¿Y por qué digo que podría haber sido peor? Porque es un acuerdo bastante light, si se quiere, ¿no? Involucra un volumen de carne relativamente bajo, ¿m? 2%, 3% del consumo, no sé si llega. Eh, Está enfocado fundamentalmente a la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Eh, Tiene un periodo de duración relativamente corto, por más que después se vuelva a hablar de él para ver si se prorroga, seguramente se va a intentar prorrogar. Eh, Tiene de alguna manera el involucramiento fundamentalmente del sector exportador de carnes, que es quien se compromete a poner este volumen. Eh, En definitiva, no creo que afecte demasiado el precio que recibe el productor. Lo afectaría mucho más si cerraran las exportaciones, porque toda esa mercadería que no se estaría exportando se volcaría al mercado interno. Entonces, si a cambio de que no cierren las exportaciones hubo que hacer este sacrificio, insisto, con las características del gobierno que tenemos, no es un sacrificio tan grave. Y además, como les decía, el compromiso es de parte de un sector de la cadena cárnica, que son los exportadores. Y durante mucho tiempo, muchos de ustedes productores, con razón, decían que los exportadores estaban quedando con una parte importante del negocio. A lo mejor ahora, a través de este sistema que se han comprometido, le devuelven vía el consumo algo de eso que se quedaron. En definitiva, creo que no es un acuerdo tan malo. Insisto, no es que esté de acuerdo con el acuerdo, no es un acuerdo tan malo para lo que podía ser, para lo que podía esperarse, sobre todo de la gente que está en la Secretaría de Comercio en particular. Pero para el gobierno también fue un triunfo y por eso mucha gente está contenta dentro del gobierno. Y bueno, y si esa es la forma de que se pongan contentos, me parece bien. El sacrificio no es tanto, insisto. Miren la tapa de todos los diarios de hoy. Clarín, La Nación, El Cronista, Ámbito, Página 12, toda la carne al asador, BAE, El Economista, Diario Popular, rebajas de hasta el 30% en 10 cortes populares de carne. Es decir, todos, sin excepción, hablan del tema, dan como una noticia trascendente este acuerdo, y eso es lo que el gobierno buscaba. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es un triunfo para el gobierno. Eh, Después, todos sabemos lo que va a pasar, no es la primera vez que se hace, sin embargo, como habrán visto, hubo unanimidad en cuanto a mencionar que esto es un acuerdo y que el gobierno de alguna manera había logrado ese objetivo de poner carne a precios populares. Y ojalá le llegue a la gente que le debería llegar, a la gente que le debería llegar. Por supuesto que vamos a discutir si este es el mejor método, les insisto, no.
como leía por ahí, que tantas veces lo hemos dicho aquí, hay métodos mucho mejores, como por ejemplo los famosos bonos de alimentación que se dan a 50, 60 millones de personas en Estados Unidos y que están incluidos dentro del presupuesto de la ley agrícola de Estados Unidos. Lo hemos hablado muchísimas veces. Pero bueno, porque eso sí le llega verdaderamente a gente que a lo mejor lo necesita. En cambio, esto le puede llegar a gente que no lo necesita efectivamente. Pero de todas maneras, dejémoslo ahí, si con esto, insisto, se puede seguir exportando. Y por supuesto, la idea es que a alguien en el gobierno se le ocurra, y creo que alguno lo está haciendo, trabajar para ver cómo se incentiva la producción para que haya más oferta. Ahora, a mí me preocupa, me sigue preocupando lo que viene, porque días pasados, y ahí estamos viendo en pantalla, la Bolsa de Cereales presentó este informe en donde muestra la incidencia que tienen el precio del trigo y el maíz en el costo de los productos básicos, como son las carnes, pollos, huevos, pollo trozado, pechito de cerdo, leche, asado y pan en el caso del trigo. Pasamos del 21% en el caso de los pollos, el 13% en los huevos, el 12% en el pollo trozado, el 10% en el pechito de cerdo, el 8% en la leche, el 7% en el asado y el 13% en el pan. La incidencia del trigo y el maíz es mínima. Y después también le mostrábamos esto que también hizo la Bolsa de Buenos Aires, en donde se ve la participación en el índice de precios al consumidor de los bienes producidos con estos insumos y a su vez de los propios insumos dentro de esos bienes producidos. Y como ven, la participación es del 5% de los bienes producidos y del 0,5% la incidencia de los insumos. Del 5% la participación y del 0,5% la incidencia. Relativamente baja. Es decir, está claro que la inflación no se va a solucionar con este tipo de medidas. Pero si hay quienes creen que esto ayuda, insisto, por ahora el sacrificio no parece mayor. Ahora cuidado, no todo es lo mismo. En granos, el mercado es absolutamente distinto al de carnes. Vamos a ver este gráfico. En trigo, suponiendo una cosecha de 17 millones de toneladas, 10 van a exportación y 7 a consumo interno. El maíz, suponiendo la cosecha de este año que termina comercialmente, 57 millones se produjeron, 37 se pueden exportar y 20 van a consumo interno. Queda el stock que viene arrastrándose de campaña a campaña. Y en soja, suponiendo una cosecha de 55, 50 van a exportación y 5 a consumo interno. Estos tres mercados, con sus diferencias entre sí, son distintos a otros mercados como puede ser el de las carnes. En carne vacuna, de los 3.300.000 toneladas que se producen, 1 millón en el mejor de los casos va a exportación, 2.300.000 van a consumo interno. En carne porcina, que no está dentro del régimen de precios cuidados, 750.000 se consumen internamente y 400.000 van a exportación, perdón, 40.000 van a exportación. Y en carne aviar, en pollos, 2.100.000 se consumen internamente y 150.000, si los datos que no los tengo mal, van a exportación. Es decir, son dos mercados, el de carne por un lado y el de granos por el otro, totalmente distintos. Y el de leche, que ya que estamos también lo mencionamos, de los 10 millones y pico que se producen, 8.200.000 se consumen internamente y 10 equivalentes litros de leche, 2.100.000, perdón, se exportan como leche o como productos derivados de la leche. Leche en polvo, etc. Entonces, en definitiva, son mercados muy distintos. Por un lado tenemos los granos, en donde en el trigo el 59% es exportación, el maíz el 65% es exportación, ahí lo estamos viendo en el gráfico, la soja el 91% es exportación. Mientras que en carnes, este año, que acaba de terminar, probablemente lleguemos al 30% en exportación, está entre el 20 y 25 probablemente, 5% en carne porcina es exportación, 7% en carne aviar es exportación y en el mejor de los casos 20% en leche es exportación. Entonces, no hay que meterse con la exportación. No hay que meterse con la exportación. Es cierto que si cierran la exportación se va a generar más oferta en el mercado interno, pero no es el camino, porque si cierran la exportación de todos esos productos que acabamos de ver, la Argentina no tiene forma ninguna de generar dólares. Lo que hay que hacer es ver cómo se fomenta esa exportación. Y por el camino que lo están haciendo, van mal. Pero bueno, por eso les digo, el acuerdo de la carne, para lo que se decía, no es un mal acuerdo. No es lo mismo hacer estos acuerdos en el resto de los productos, porque son mercados totalmente distintos, en donde el consumo interno va por un lado y la exportación va por el otro. Y las cadenas son totalmente distintas.
Fíjense la cadena del trigo en un trabajo que hizo Argentrigo. Están los productores, la comercialización, la exportación y la industria molinera. La industria molinera hace panificados, farináceos, y en realidad, lo que va a pan, que es lo que le preocupa al gobierno, no pasa del 1,5 millones de toneladas de trigo. Todo el resto va a los farináceos, y ahí el negocio es otro. Y también, como explicaba en su momento Diego Cifarelli, en la cuestión de la industria molinera, no es la industria molinera la que le vende al 100% directamente a la panadería. Hay un montón de intermediarios y hay mucho todavía, y lo sabemos todos, mercado informal. Y ahí tenemos otro de los problemas. La cadena del maíz es muchísimo más complicada, porque el maíz tiene muchísimos usos. Me acuerdo de algún trabajo de Maizar que hablaba de más de 100 usos para el maíz. Pero acá, y es un trabajo del Ministerio de Agricultura para que lo vean muy rápidamente, tiene un esquema de la cadena que es muy complejo. Son muchos los operadores, entre los que están, por supuesto, los productores de carne, pero también están los productores de otros tipos de industrias, los consumos de otros tipos de industrias. Entonces, la cadena del maíz es mucho más compleja. Para que ustedes tengan una idea, suponiendo que el consumo de maíz esté en el orden de los 19, 20 millones de toneladas, entre 4 y 5 consume la industria avícola, el ganado bovino consume entre 5 y 6, el porcino entre 1,5 y 2, los huevos se llevan entre 1,200 y 1,500, estamos hablando de maíz, y los lácteos alrededor de 3 millones de toneladas, y después están las mascotas y demás que se llevan alrededor de 900.000 toneladas, 1.000.000, la molienda húmeda se lleva 1.200.000, la molienda seca se lleva unas 200.000 toneladas, y después está el etanol, que habrá que ver cuánto se lleva, pero probablemente sea 1,5 millones. Y después de la cadena del maíz, viene la cadena de la carne vacuna, esta que estamos viendo, en donde también hay un altísimo nivel de informalidad, y para que haya informalidad en una cadena son varios los eslabones que son informales, eso también hay que tenerlo en cuenta. La cadena de la carne porcina, la cadena de la carne aviar, y en todas pasa lo mismo, en mayor o menor grado, pero en todas pasa lo mismo. La informalidad también es otro de los problemas que tenemos. Y en todo esto que acabamos de ver, hay una enorme presión impositiva, además de mercados, sobre todo de los porcinos y los avícolas, muy poco transparente. Es transparente el mercado de granos, con sus falencias, es transparente el mercado de carnes, con sus falencias, pero tiene cierto nivel de transparencia. Los otros son bastante menos transparentes. Y ni hay que hablar de este último eslabón, o también si quieren cadena, que es la cadena láctea. En la cadena láctea ni siquiera hay mercado, es el mercado del no mercado, porque ahí directamente el productor, el tambero, es un entregador de la leche a las industrias. En ese esquema, pretender que con un régimen de control de precios, con un régimen de cierre de exportaciones, se vayan efectivamente a subsanar los problemas inflacionarios que tiene la Argentina, estamos en un error muy serio. El mismo que cometimos durante décadas y que espero que ahora no sigamos cometiendo. Insisto, lo de la carne no es el mejor remedio, pero para lo que había es lo mejor, es lo menos grave si quieren. Ojalá no avancen mucho más de allá, o de allí, de lo que ya avanzaron. Hasta mañana.